Tenemos como unos 40 minutos para esta lección. The lecture in its whole that I have is 2 hours. La lección en su totalidad dura normalmente 2 horas. Si hablo en forma directa, con traductor sería 4 horas. So there's no way I can give you everything I wanted to. Así es que no hay manera de que les dé todo lo que yo quisiera decir en esta noche. But what I want to do in the final few minutes that we have left En estos últimos minutos que nos quedan, quisiera hacer lo siguiente. is ask and answer this question. Quisiera hacerles una pregunta y quizás ustedes tienen una respuesta para esa pregunta. How is Christ and the gospel of Jesus Christ ¿Cómo es el Evangelio de Jesucristo y Cristo mismo? related to the Old Testament? ¿Cómo están relacionados con el Antiguo Testamento? How is the gospel of God's Son related to the Old Testament? ¿Cómo está relacionado con el Antiguo Testamento el Evangelio de Jesucristo? Now, I'm going to give you a very, very brief summary of how liberal theologians speak. En ese contexto voy a darles un pequeño resumen de la forma como hablan de esto los teólogos liberales. I planned on this taking 30 to 40 minutes, Quería tomar unos 30, 40 minutos sobre esto, and I'm going to compress it to about 5. pero voy a comprimirlo a 5 minutos, no más. Walter Brueggemann, Uno de los liberales se llama Walter Brueggemann. a fairly well-known liberal Old Testament scholar, Es un teólogo liberal del Antiguo Testamento muy conocido en el mundo. wrote a book entitled Old Testament Theology, Escribió un libro bajo el título de Teología del Antiguo Testamento. 900 pages. Solamente 900 páginas. And he talks about the Old Testament in relation to Jesus. Y ahí él habla acerca del Antiguo Testamento en relación con Cristo. And how the New Testament is related to Jesus. Y también habla de cómo el Nuevo Testamento está relacionado con Cristo. I'm going to quote him in full and then explain it a little. Voy a hacer algunas citas largas y luego explicar qué quiere decir este Walter Brueggemann. He says, quote, Voy a citar lo que él dice. Dice así. the Old Testament Dice el Antiguo Testamento, does not obviously, obviamente, cleanly, de una manera muy clara or directly point to Jesus. o de alguna manera directa, no apunta a Cristo Or to the New Testament. ni al Nuevo Testamento. He goes on to say that the Old Testament has a quote-unquote elusive quality. Y luego va a decir que el Antiguo Testamento tiene una cualidad elusiva. That invites a highly imaginative reading. Eso, por supuesto, invita a leerlo con una altísima imaginación. He says that we should read the Old Testament in 2 distinct ways. Nos quiere decir que hay que leer el Antiguo Testamento en 2 maneras bien distintivas. The first reading is of the Old Testament, and it's about an ancient Hebrew people. La primera manera de leerlo es leer al Antiguo Testamento como quien habla de ese viejo pueblo hebreo. But we can read it a second time Pero podemos leerlo por segunda vez in a quote, free, expansive, and enormously imaginative way, de una manera libre, extensa y muy imaginativa, which is exactly what the apostles did. que dice él exactamente como lo leyeron los apóstoles. He says this, Y él dice así: it is credible and appropriate es creíble y es apropiado to say that the early church, namely the apostles, decir que la iglesia primitiva, es decir, los apóstoles, mesmerized by the person of Jesus, ellos estaban hablando ciertas cosas de la persona de Cristo, found it inescapable que las encontraban inescapables, that it would draw this elusive, que traía a colación esta polyphonic text este texto polifónico elusivo to its own circumstance.
referido a sus propias circunstancias, close to its own experience, que estaba muy cercano pero a su propia experiencia, its memory, es decir, a su memoria, and its continuing sense of the transformed presence of Jesus. y que ha seguido conteniendo esa presencia transformadora de Cristo. And here's the key sentence. Y aquí está la frase clave. I believe that this imaginative construal Yo creo que esta construcción imaginativa of the Old Testament del Antiguo Testamento toward Jesus como que se relaciona con Jesús is a credible act es un acto creíble and one that I fully affirm. y un acto que yo completamente afirmo. Here's what he's saying in different language. Aquí es lo que él está diciendo en un lenguaje un poquito distinto. The Old Testament on its own terms El Antiguo Testamento en sus propios términos is not about Jesus. no trata de Jesús. It is elusive, Es elusivo, polyphonic, es polifónico, makes multiple sounds, es decir, produce muchos sonidos moving in multiple y directions. sonidos que se mueven en múltiples direcciones. It is not on its own terms about Jesus. En sus propios términos no habla acerca de Jesús. However, once Jesus came Sin embargo, cuando ya vino Jesús and mesmerized the apostles, y Jesús provocó una admiración en los apóstoles, they creatively imagined Jesus back into the Old. ellos creativamente imaginaban que Jesús estaba también en el Antiguo Testamento. They creatively imagined the Old Testament toward Jesus. Ellos creativamente imaginaron que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. So that the way Christ is in the Old De Testament manera que la forma en que Cristo está en el Antiguo Testamento is through the vehicular means es a través de una manera, a través de un medio, of apostolic imagination. es un medio de imaginación apostólica. Do you see that? ¿Pueden ver eso ustedes? That's on pages 731 and 732 of his book. Eso está en las páginas 731 y 32 de ese libro de 900 páginas. This same view is also advocated by a man named Peter Enns, E-N-S, Y la misma visión está siendo defendida por Peter Enns in a book entitled Inspiration and Incarnation. en un libro que se llama Inspiración y Encarnación. And he calls this approach a Christotelic hermeneutic. Y él le llama a esta aproximación la hermenéutica cristotélica. Yeah. And this view Este punto de vista is a view that we must fully reject. es un punto de vista que debemos rechazar completamente, It stems from unbelieving assumptions porque nace de una asunción incrédula and it fails to take the Bible and its authority seriously. y no toma la autoridad de la Biblia con seriedad. So let me offer some reflections on a key biblical text Así es que voy a ofrecerles algunas reflexiones de algunos textos bíblicos claves that will take the mask off of Brueggemann and Enns que puedan desenmascarar a Brueggemann y a Peter Enns and expose this for the error, obviously, that it is. y exponer esto como un error, como que lo es. Open your Bibles to Romans 1 verses 1 through 4. Abran su Biblia en Romanos capítulo 1 y versículos 1 al 4. You read the text while I'm Yeah, drawing. okay. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Now, let me make a comment about verse 1 from the outset. Voy a hacer desde el principio un comentario sobre el versículo 1. The gospel that Paul as apostle proclaims El evangelio que predicó Pablo como apóstol is the gospel of God. es el evangelio de Dios. The gospel that Paul proclaims is not a gospel that originates with Paul. Pablo no proclama un evangelio que se origina en él. It doesn't originate with his imagination. No se origina en la imaginación de Pablo. It doesn't originate with any other human being. No se origina en ningún otro ser humano In tampoco. Galatians 1:12, Paul says he was taught this gospel by Jesus. Y dice que este evangelio, como dicen Gálatas, fue enseñado por Jesucristo. But in Romans 1:1, verse 1, Y en Romanos 1, versículo 1, it is the gospel of God. es el evangelio de Dios. The genitive phrase of God can be interpreted two ways. La frase genitiva de Dios puede interpretarse de dos maneras. It can be taken in a possessive sense. Puede entenderse de un modo posesivo, The gospel that belongs to God. en el sentido de que es un evangelio que pertenece a Dios. Or it can be taken in a subjective sense. O puede entenderse de una manera subjetiva, The gospel that comes from God. en el sentido de que sería un evangelio que viene de Dios. But the point remains that it is first and foremost God's gospel Pero el punto principal es que es un evangelio de Dios, before it comes to be Paul's gospel. antes de llegar a ser evangelio de Pablo. That means that the gospel Eso significa que el evangelio is not the produce of human beings, no es un producto de los seres humanos. whether it be an individual Se trate de un individuo or a community. o de una comunidad. The gospel is something that has its point of origin El evangelio es algo que tiene su punto de origen and corresponding authority y tiene su autoridad correspondiente in the person and agency of God, en la persona y en la agencia de Dios, not man. no en el hombre. Second, Segundo, notice verse 3a. noten el versículo 3a. This is the gospel of God Este es el evangelio de Dios concerning his son. acerca de su Hijo. That means that this gospel of God Eso significa que este evangelio de Dios concerns the Son of God. se trata de el Hijo de Dios. The gospel has as its redemptive subject matter Es decir, el tema fundamental de este evangelio the Son of God, es el Hijo de Dios. the Messianic Son. Es el Hijo mesiánico de Dios. It is, in other words, En otras palabras, es a son-centered gospel. un evangelio centrado en el Hijo. This means then Esto entonces significa that as Jesus says, que así como lo dijo Jesús, core of the good news proclaimed que el centro de las buenas nuevas proclamadas centers on himself. se centra en sí mismo. The gospel is not about you. El evangelio no se trata de vosotros, It's not about me. no se trata acerca de mí, It's about Christ. es un evangelio que trata de Cristo. Period. Y punto final. And then what might flow from it. ¿Y qué puede fluir de ahí? Now, bringing into view Ahora bien, resaltando a nuestra vista the historical character of this gospel, el carácter histórico de este evangelio, look in verse 2. vean el versículo 2. This gospel is promised Dice que este evangelio es prometido beforehand de antemano by God por Dios through his prophets a través de sus profetas and in the Holy Scriptures. y en las Sagradas Escrituras. I'm going to say from here. Verse 2,
It's promised beforehand by God through the prophets in the Holy Scriptures. Es un evangelio prometido de antemano por Dios en las I'm Escrituras. going to summarize it by saying first, the gospel is theological. Eso quiere decir que en primer lugar el evangelio es teológico. God promised it in advance. Dios lo prometió de antemano. Secondly, it is a prophetic. Segundo, es un evangelio profético. The prophets. Dice a través de los profetas. It is a canonical gospel. Y en tercer lugar, es un evangelio canónico. The Holy Scriptures. Es decir, está en las Sagradas Escrituras. And as we look at this, Y en tanto que nosotros examinamos esta declaración, what is promised beforehand by God lo que Dios ha prometido de antemano, según el versículo 2, reaches its climactic, consummate fulfillment alcanza su cumplimiento escatológico, climático, in verses 3 through 4, en los versículos 3 y 4, where Jesus descends donde el Señor Jesucristo from David desciende y desciende como hijo de David and is declared the Son of God in power by his resurrection from the y dead. es declarado como el Hijo de Dios mediante la resurrección en poder. Verse 2, promise. Versículo 2, promesa. Verses 3 and 4, Y fulfillment. verso 3 y 4, cumplimiento. Now, Ahora bien, this promise fulfillment motif este motivo de promesa y cumplimiento gives the gospel a redemptive historical perspective. le da al Evangelio una perspectiva histórico-redentora. A redemptive historical focus Le da un foco histórico-redentor that is eschatological and covenantal. que es pactual y escatológico. So first, let's talk about the gospel as promised beforehand, theological. Así es que hablemos del Evangelio en primer lugar, que es prometido, es decir, un Evangelio teológico. The gospel is not only the gospel of God, verse 1, No solamente es un Evangelio de Dios, según el versículo 1, but it's the gospel God promised beforehand pero es el Evangelio que Dios prometió de antemano in the Old Testament scriptures. en las Escrituras del Antiguo Testamento. The reference to God as the subject who promised the gospel La referencia a Dios como el sujeto que promete el Evangelio situates the gospel sitúa al Evangelio in terms of divine authorial intention. en términos de un Evangelio que tiene la intención divina. God himself embeds the gospel Es decir, Dios mismo es el que da el Evangelio in promise form y lo da en forma de promesa in the Old en Testament. el Antiguo Testamento. And I want to note this. Y quisiera notar lo siguiente. This cannot be an imaginative apostolic rereading. Eso no puede ser una relectura apostólica imaginativa. If it is, Paul is lying. Si así lo fuera, Pablo estaría mintiendo. It is, as Paul says, a gospel from God En realidad es, como Pablo dice, un evangelio de Dios concerning his son, acerca de su Hijo, promised before Paul was conceived in his mother's womb. prometido antes de que Pablo haya sido concebido en el vientre de su madre. And that such is the case is confirmed that secondly, it's a prophetic gospel. Y si ese es el caso, como que lo es, entonces es un evangelio profético. Prophets here is to be taken synecdochally. Aquí los profetas deben tomarse según esa figura literaria llamada sinédoque. Not referring to one or two per se, but the whole. Es decir, no se refiere a uno o dos profetas, sino a todos los profetas de Dios. The entirety of Old Testament prophetic revelation Y lo cual hace referencia a la totalidad de la referencia profética del Antiguo Testamento. from Abel to Malachi. Es decir, desde Abel hasta Malaquías. There is a single divine author of Scripture, Hay un único autor divino de la Escritura. yet a plurality of prophets. Y sin embargo hay una pluralidad de profetas. So that what God promises as the divine author Así es que aquello que Dios promete como autor divino
is delivered through prophetic means. nos ha venido a nosotros, nos ha llegado a nosotros a través de medios As proféticos. Jeremiah says in Jeremiah 1:5, Como dice Jeremías en Jeremías 1:5, you put your words in my mouth. tú pusiste tus palabras en mi boca. Third, Tercero, this gospel of God este evangelio de Dios que trata acerca de su Hijo is canonical. es un evangelio canónico. What the prophets wrote Canónico significa que lo que los profetas escribieron, superintended by the Spirit, supervisados por el Espíritu Santo, was committed to written form. fue escrito, fue dado en forma escrita. And the scriptures to which Paul refers here Y las escrituras a las cuales Pablo se refiere aquí are the Old Testament scriptures. son las escrituras del Antiguo The Testamento. book of Romans was written in 55 AD. Noten ustedes que el libro de Romanos se escribió en el año 55 después de Cristo. There were no New Testament scriptures yet. No había todavía Nuevo Testamento. So what this means is critical for us. Así es que lo que esto significa es de importancia crítica para nosotros. The gospel of God's Son El evangelio del Hijo de Dios that Paul proclaims que Pablo proclama is embedded by God in the canonical scriptures of the Old Testament. fue puesto por Dios en las escrituras del Antiguo Testamento. And this means that it does not need to be imaginatively inserted. Y esto no significa que haya sido insertado en el Antiguo Testamento imaginativamente por los apóstoles, Because it is objectively deposited by God. porque ha sido objetivamente depositado por Dios en las escrituras. The God-breathed scriptures of the Old Testament El Señor ha inspirado las escrituras del Antiguo Testamento are the gospel of God's Son y ellos son el evangelio in promise form. del Hijo de Dios en forma prometida. Now, what that means for us ¿Qué significa esto para nosotros? is that Romans 1 through 4 Significa que Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 helps us recognize that the Old Testament, No. on its own terms, nos ayuda a reconocer que el Antiguo Testamento en sus propios términos is Christ-centered. es cristocéntrico. It is a Christ-centered gospel of God, El Antiguo Testamento es un evangelio de Dios cristocéntrico or a gospel of God concerning His Son. o un evangelio de Dios concerniente a su Hijo. Let me define Christocentrism. Voy a definir entonces lo que significa cristocentrismo. Christ, the promised Messiah, Cristo, el Mesías prometido, is the central redemptive subject matter es el tema central de la historia redentora of the Old Testament prophetic scripture. de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. There is a Christocentric core to the Old Testament on its own terms. En sus propios términos, existe un núcleo cristocéntrico en las escrituras del Antiguo Testamento. Now, this does not mean that all Old Testament scripture Eso no significa que todas las escrituras del Antiguo Testamento presents Christ in a monochrome way. que nos presente a Cristo en una forma monócroma. Old Testament revelation is pluriform. La revelación del Antiguo Testamento es pluriforme, por supuesto. As Hebrews 1:1 says, at many times and in various ways. Como dice Hebreos, es en varios tiempos, en varias maneras. God spoke to the fathers. Dios habló a los padres primero por los profetas. However, Sin embargo, that revelational pluriformity esa revelación pluriforme has a single redemptive subject matter tiene un solo tema redentor that is found in Christ. que se encuentra en Jesucristo.
the Son of God. el Hijo de Dios. So, to Así que, put this in a summary, para colocar esto en una manera más resumida, the scriptures of both testaments las escrituras de ambos testamentos know of only one gospel. conocen solamente un evangelio. Two testaments, Dos testamentos, one gospel. un solo evangelio. The gospel then Entonces el evangelio is transtestamental. es transtestamental. It is a transtestamental gospel Es un evangelio transtestamental that comprises the central redemptive subject matter que comprende el tema central redentor of the Old Testament scripture. de las escrituras del Antiguo Testamento. And let me say something that this formulation entails that might surprise you. Y esta formulación implica algo que les puede sorprender. According to this, Según esta formulación, the Old Testament el Antiguo Testamento is just as Christ-centered es tan cristocéntrico as the New Testament. como lo es el Nuevo Testamento. And almost every scholar that you will run into Y podemos decir que cada académico con quien ustedes se encuentren will evade that assertion. van a evitar hacer esa afirmación. Reformed scholars won't. Pero no así los académicos But reformados. you see how this rises out. Pero ustedes pueden ver cómo esto sale del texto. So, Así que let me now talk, though, vamos a hablar un poquito acerca de about the movement from promise to fulfillment. acerca del movimiento desde la promesa hasta su cumplimiento. The gospel of God's Son Es decir, el evangelio acerca del Hijo de Dios, as the central subject matter of the Old Testament como el tema central del Antiguo Testamento, is qualified by Paul in verse 2. está aquí calificado o explicado por Pablo As promised. en el versículo 2 como prometido de antemano. The gospel is the central redemptive subject matter of the Old Testament. El evangelio es el tema central del Antiguo Testamento, But it's given in promise form. pero está dado en forma de promesa, That by virtue of the plan of its divine author que en virtud del plan de su divino autor is driving toward fulfillment in Christ. está avanzando hacia su cumplimiento en Cristo. It is driving toward its consummation and telos Está avanzando hasta su telos y consumación in Christ. en Cristo. So that the gospel has an eschatological trajectory. Así es que el evangelio tiene una trayectoria Genesis 3 drives toward escatológica, es decir, Génesis 3 avanza hacia Lucas 4. Genesis 3 drives toward Luke 4. Genesis 3 drives toward 1 Corinthians 15. Y también Génesis 3 nos dirige hacia 1 de Corintios 15. So that Jesus Así Christ es que el Señor Jesucristo is the consummation and telos of the gospel promised before. El Señor Jesucristo es la consumación y el telos o el fin último del evangelio prometido. The promise of God's gospel in verse 2 El evangelio prometido o la promesa del evangelio del versículo 2 de Romanos 1 reaches fulfillment in 3 and 4. alcanza su cumplimiento en los versículos 3 y 4 de Romanos. Jesus, who suffered in weakness and death on a cross, El Señor Jesucristo, que en la cruz sufrió en debilidad, is declared with power as Son of God, está declarado con poder como el Hijo de Dios, according to the Spirit of holiness, según el Espíritu de santidad,
by his resurrection from the dead. mediante su resurrección de entre los muertos. The resurrection and what is involved with it, La resurrección y todo lo que involucra ella, ascension, intercession, spirit endowment, and Pentecost, es decir, asciende al cielo, a la diestra del Padre, reunión con el Padre y luego el Pentecostés, are the gospel in its eschatological, son el Evangelio en su forma escatológica its glorious consummate form. y en su forma gloriosa consumada. But it is not a substantially different thing Pero no es una cosa sustancialmente diferente than what is promised by God through the prophets in the Old que Testament. lo que Dios prometió a los profetas en el Antiguo Testamento. Put in categories from our Reformed confessional heritage. Traduciendo esto en categorías de nuestra tradición reformada confesional. The newness of the gospel fulfilled La novedad del Evangelio is not cumplido substantial, no es sustancial, because Christ is the central redemptive subject matter of the gospel in the Old Testament. no es sustancialmente distinto al Antiguo Testamento, porque el Evangelio prometido es el Evangelio acerca de The newness Su of Hijo. the gospel is not substantial but administrative. En otras palabras, la novedad del Evangelio no es sustancial, sino administrado. Or better, redemptive historical. O podemos decir que en mejores términos es histórico redemptivo. Westminster Confession 7:6. Eso es lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 7 y la sección 6. There are not two covenants of grace No hay dos pactos de gracia differing in substance, que difieran en sustancia, but one and the same sino uno y el mismo, under various dispensations dado en varias administraciones o dispensaciones. or administrations. Right. The gospel with its climactic fulfillment in Christ, En otras palabras, el Evangelio en su cumplimiento climático en Cristo, where he is its consummative telos, donde Cristo es el fin consumado, is the same gospel promised by the prophets in the Holy Scripture. es el mismo Evangelio prometido a los profetas en las Escrituras del Antiguo Testamento. So, Así que, within the history of special revelation, dentro de la historia de la revelación especial, the gospel of God's Son el Evangelio acerca del Hijo de Dios is two things. significa dos cosas, o es dos cosas a la vez. Central redemptive subject matter Es el tema central de la redención and consummative telos. y también constituye el fin consumado. This formulation helps us talk about Christotelism properly. Esto es lo que nos permite hablar del cristotelismo de manera apropiada. Christ is not the telos of the Old Testament Es decir, Cristo no es el telos del Antiguo Testamento, unless he is also its central redemptive subject matter. a menos que sea al mismo tiempo el tema principal de la historia de la redención. And if Christ is its central redemptive subject matter, Y si Cristo es el tema central de la historia de la redención, then he is its consummative telos. entonces Él es también el telos de la consumación. You see, the Christotelic and the Christocentric depend on one another. Entonces, lo cristotélico y lo cristocéntrico dependen mutuamente uno del otro And do not exist without one another. y no existen separados el uno del otro. Pastor Clausen, last time he spoke here, La vez pasada que habló ante ustedes el pastor Clausen critiqued properly this bad Christotelism of Brueggemann and Enns. hizo una crítica importante a este cristotelismo de Brueggemann y de Peter Enns. They say Christ is the telos
of a reimagined, elusive, polyphonic Old Testament. Porque ellos dicen que el Cristo Jesús es el telos de una imaginativa lectura elusiva del Antiguo Testamento. They say that Christ is related to the Old Testament by the imagination of the apostles. Ellos dicen, claro, Cristo está relacionado al Antiguo Testamento en la imaginación de los apóstoles. Pastor Clausen said no to that. Y el pastor Clausen dijo, por supuesto que eso no es así. Pastor Tipton says no to Y that. también el pastor Tipton dice, eso ciertamente no es así. Christ is the telos and consummation of the Old Testament Cristo es el telos y la consumación del Antiguo Testamento. because it was about him all the time. Porque el Antiguo Testamento trataba de él todo el tiempo. Let me tell you what Jesus said to the Pharisees in John 5:39 and 40. Déjenme decir lo que Cristo le dijo a los fariseos en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. This is Jesus speaking during his earthly ministry. Aquí está Jesús hablando durante su ministerio terrenal. He said, "You, the Pharisees, you search the Scriptures Y le dijo a las escrituras, a los fariseos, ustedes investigan las escrituras porque les parece que en ellas, because in them you think you have eternal life. piensan que en ellas ustedes tienen vida eterna. Yet you refuse to come to me, Y sin embargo ustedes rechazan de venir a mí. and the very Scriptures you read witness to me." Porque las propias escrituras que ustedes leen, ellas dan testimonio de mí. The Scriptures are about me. What did Jesus tell his disciples in Luke 23 on the road to Emmaus? Recuerden ustedes en el camino de Maús, ¿qué les dijo Jesucristo a esos dos discípulos? Why are you so stiff-necked and slow to understand the Scriptures? Les dijo, ¿por qué ustedes son tan cabeza dura y lentos para entender las escrituras? And beginning with Moses, Y luego dice que empezando desde Moisés, he taught them everything in the Scriptures concerning les declaró todo lo que las escrituras decían acerca de él, from the law, the Psalms, and the prophets. desde la ley, los salmos y los profetas. All the Scripture is about me. Todas las escrituras tratan de mí. And how many proof texts did Jesus, as the Lord God incarnate, cite to prove that? Para probar eso, ¿cuántos textos de las escrituras Jesús como Señor citó a sus discípulos? Zero. Ninguna, cero. ¿Por qué? Because of the ubiquity of the reference and witness of him. ¿Por qué? Porque las referencias a Cristo en las escrituras son ubicuas. Están en todo lado. All Paul is doing in Romans 1 Todo lo que está diciendo Pablo en Romanos 1 is summarizing Jesus' teaching. se resume en Cristo Jesús He's y es su teaching enseñanza. what his Lord taught him. Y esa es la enseñanza que su propio Señor le enseñó a Pablo. Galatians 1:12, Paul says, "Jesus taught me the gospel." Porque dice Gálatas 1:12, el Señor me dio este evangelio. Now let me just make a couple of final comments about this. Vamos a hacer un par de comentarios un poquito más. We cannot reduce Paul or Peter No podemos reducir ni a Pedro ni a Pablo to imaginative geniuses a un par de genios imaginativos who read Christ back onto a Christless que world. tratan de, desde el Nuevo Testamento, leer a Cristo en el Antiguo Testamento. If we do, we make them liars. Si nosotros creeríamos que así es, tendríamos que decir que Pablo y Pedro eran un gran par de mentirosos. Peter in 1 Peter 1, Pero Pedro, en primera de Pedro 1:11, I was going to lecture on this text, but we don't have time right now. He said this: esto es lo que dice Pedro en ese pasaje, 1:11. the prophets spoke of the Messiah Dice, los profetas hablaron acerca del Mesías, as the Spirit of Christ revealed him to them. así como el Espíritu de Cristo se lo reveló a ellos. The Spirit of Christ Es decir, el Espíritu de Cristo testified to the sufferings and glories of Christ. testifica de los sufrimientos y de la gloria de Cristo It made that known to the prophets. y hace eso conocido a los profetas. Look,
The only people who are imagining things are Enns and Brueggemann. Entonces los únicos par de imaginativos aquí son Walter Brueggemann y Peter Enns. The Spirit of Christ, 1 Peter 1:11. Porque según Primera de Pedro 1:11 es God Himself, Romans 1:1 and 2. el Espíritu de Cristo ahí. Y aquí Dios mismo en Romanos 1:1 al 4. They invest the gospel of God's Son in the Scriptures prior to and apart from the New Testament. Ellos han depositado el Evangelio de Cristo de antemano en las Escrituras del Antiguo Testamento. Prior to and apart from the apostles' interpretation. Antes de que haya interpretación del apóstol Pablo. Apostolic understanding operates to be sure when the apostles read the Old Testament. Entonces, cuando los apóstoles leen el Antiguo Testamento, hay que entender cómo está operando esa lectura en ellos. But apostolic understanding El entendimiento apostólico receives an already Christ-centered and Christ-directed word from God. ya ha recibido una palabra de Dios centrada en Cristo, In the Old Testament Scripture. la cual estaba en la escritura del Antiguo Testamento. And on that, Y sobre aquello we must stake our faith. debemos engarzar nuestra fe. We have a gospel of God, Tenemos un evangelio de Dios from God, que nos viene de Dios, concerning the Son of God, acerca del Hijo de Dios, that directs us to Christ. que nos conduce hacia Cristo. And what God has given, Y lo que Dios ha dado, let no man imagine away. que ningún hombre lo adquiera por imaginación. Thank you very much. Muchas gracias, hermanos. It is now question and answer time. Ahora es el tiempo de preguntas y respuestas. Como solamente hay una pregunta en el chat, damos la oportunidad de que pregunten en voz alta para que el hermano traduzca. Hay una sola pregunta a través de internet, entonces vamos a dar oportunidad para que alguien pueda preguntar en forma directa y personal. Si usted habla inglés, me ahorra energía. Si no, hable en castellano. Esa es la pregunta que hay. Aquí está la pregunta. Tras revisar la postura calvinista, justificación se deriva de la unión con Cristo y la luterana, justificación se origina en la santificación. ¿Cuál es la relación con la defensa de Pablo en Gálatas? ¿Puede explicarlo a la luz de los luteranos, los bautistas y los presbiterianos? Y gracias. Ustedes esperaban más. Given the fact that for Calvinists, justification springs up from union with Christ, and for Lutherans, justification affects sanctification. Which is the difference with the defense that Paul makes in Galatians? That's a fair question. Could you explain that in the light of what the Lutherans believe, the Baptists and the Presbyterians? And thank you. The question is how to relate the material we presented to the book of Galatians. About the defense that Paul makes in Galatians of justification by faith. Paul's defense in Galatians Bien, la defensa que hace Pablo en Gálatas is a defense against a Judaizing heresy. es una defensa en contra de la herejía judaizante. And the Judaizing heresy Y la herejía judaizante en esencia es así, that in order to be justified in the sight of God, que para ser declarados justos delante de Dios, you need faith in Christ usted necesita fe en Cristo and circumcision. y la circuncisión.
along with conformity to a whole series junto con la conformidad a un conjunto, a una gran serie of laws that are associated with the ceremonies of the Old Testament. de leyes que estaban asociadas con las ceremonias del Antiguo Testamento. And I want you to appreciate this, that in the epistle to Galatians, Quisiera que apreciemos nosotros que en la epístola a los Gálatas, Paul's defense of justification la defensa que Pablo hace acerca de la justificación is set within a wider context of union with Christ. se establece en un contexto más amplio de la unión con Cristo. Paul says that neither circumcision nor uncircumcision Pablo dice que ni la circuncisión ni la circuncisión matter anything, importan de alguna manera, but what matters is that you clothe yourself or have clothed yourself with Christ. sino que lo que importa es que usted está revestido de Cristo. Capítulo 3, versículo 27. Clothing yourself with Christ, 3:27. Revestirse de Cristo, según Gálatas 3:27. Is one of the proof texts that I used when he talked about image endowment. Es uno de los textos prueba que yo utilicé cuando hablé que se nos otorga la imagen In light of Genesis 3:21. a la luz de Génesis 3:21. In addition to that, the Apostle Paul says in Galatians 3 through 4, Adicionalmente a esto, Pablo en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4 dice, and especially in 3:14, y en forma especial en Gálatas capítulo 3 versículo 14, that believers are blessed in Christ que los creyentes son bendecidos en Cristo, as they receive the Spirit. en tanto que reciben el Espíritu. And he goes on in Galatians 4 Y luego continúa en Gálatas capítulo 4 to say that believers have been redeemed y dice que los cristianos han sido redimidos from the rudimentary principles or elementary principles of the law. de las cosas rudimentarias de la fe. And the way you're redeemed from the rudimentary principles of the law Y la manera como somos redimidos de los principios rudimentarios de la ley is by the Spirit Es- uniting you to Christ as es sons. mediante el hecho de que el Espíritu nos une a Cristo. The macro argument of the book of Galatians Entonces, el argumento macro del libro de Gálatas is that the promises given to Abraham es que las promesas que se le han dado a Abraham cannot be climactically fulfilled by the law, jamás podían haberse cumplido climáticamente en la ley, but only by the Spirit of the exalted Christ, sino solamente por el Espíritu del Cristo exaltado, who brings you from Mount Sinai que nos lleva desde el monte Sinaí to Mount Zion, hasta el monte de Sión. who raises you to the Jerusalem that is above. Aquel que lo eleva a usted a la Jerusalén que está en el cielo. In the language of Galatians 1:4, Y en el lenguaje de Gálatas capítulo 1 versículo you are 4, transitioned out of this fallen age estamos transitando de esta era o edad caída by the Spirit in Christ. por el Espíritu en Cristo. That redemptive historical concern Esa preocupación histórico redentora en Pablo en Gálatas is eschatological and covenantal. es escatológica y pactual. And the problem with the Judaizers Y el problema con los judaizantes is that they mistook the law es que ellos tomaron la ley de manera errónea to perform the function of the Spirit. y querían que la ley pueda ejecutar la función que el Espíritu de Cristo They hacía. mistook the penultimate for Ellos, the ultimate. ellos confundieron lo penúltimo con lo último. And a consequence of that Y una consecuencia de ello is that they said in order to be justified in the sight of God, es que ellos tenían que afirmar que para ser justificados ante los ojos de you Dios, need to revert to the rudimentary principles. usted tenía que regresar a los principios rudimentarios de la ley. And so Paul tells them, no, Así que Pablo les dice a ellos, de ninguna manera.
in Christ and by the Spirit, en Cristo y por el poder del Espíritu, you belong to the Jerusalem above, ustedes pertenecen a la Jerusalén celestial, not the Jerusalem below. no a la Jerusalén de abajo. And that you are justified Y ustedes son justificados by faith in Christ alone, por la fe sola en Cristo, not by the works of the y law. no por las obras de la ley. So his doctrine of justification Así es que la doctrina de la justificación de Pablo en is Gálatas only an illustration solamente es una ilustración of his broader eschatology of the Spirit de esta escatología más amplia que Pablo tenía acerca del Espíritu and union with the resurrected Christ. y de nuestra unión con el Cristo resucitado. So that's how to fit that in. Eso es como estas cosas cuadran bien. ¿Alguien? ¿Hay una pregunta? Una pregunta que llega desde Medellín, Ah, muy bien. de David Chilton. Aquí there is a question from a guy who is well read in David Chilton. El que pregunta, Chilton. permanecer anónimo. Paradise Restored. Dice, ¿qué significa en los salmos, proverbios y los profetas la oración heredar la tierra? What is the meaning in Proverbs, Psalms, and the prophets? This verse that says that they will inherit the land. ¿Acaso significa que los impíos desaparecerán y That- los santos heredarán la tierra? Does it signify that the unholy will disappear and only the holy people will inherit the land? For Chilton, Bueno, para don David Chilton, Paradise Restored, que en su libro El Paraíso Restaurado, El estudiante simplemente quiere saber lo que usted piensa, no lo que Chilton piensa. lo que Chilton piensa. Yeah, he wants just to know what you think, not what Chilton thinks. no. Well, I want to clarify by telling you what Chilton thinks. Pero yo quería clarificar qué diría Chilton acerca de eso, ¿ok? Chilton looks for that fulfillment in Chilton mira aquel cumplimiento, for about a 1,000 year golden age es decir, habrá unos 1000 años de una era de oro, una edad de oro, where about 90% of the world is Christian. donde cerca de un 90% del mundo se convierte en cristiano Persecution is low. y la persecución es baja en ese tiempo. Christian influence abounds in every country. Y la influencia cristiana abundará en cada nación de la tierra. Medicine greatly lessens disease. Y la medicina obrará de tal manera que cada vez las enfermedades son menos y menos. Most people are reformed. Mucha gente se va a hacer reformada. And for 1,000 years, the righteous inherit the Y land. por unos 1000 años los justos heredarán el mundo, la tierra. What I think, Ahora, lo que yo creo, following people like Voss, siguiendo a teólogos como Gerhardus or Voss, more basically Jesus, o más al fondo lo que cree Jesús, in the way that the apostles read the Old y Testament, la manera en que los apóstoles leían el Antiguo Testamento, is that those who are united to Christ es que aquellos que están unidos a Cristo will be raised to an imperishable inheritance serán resucitados para heredar una herencia imperecedera, that Hebrews 11:17 calls a heavenly country. la cual Hebreos 11:17 le llama la patria celestial, A heavenly land, es decir, una tierra celestial, a heavenly city, una ciudad celestial, a city that is not capable of ever being infected by sin, una ciudad que jamás podrá ser infectada por el pecado, ravaged by death, ni por los estragos de la muerte, or encroached upon by Satan. ni siquiera entrampada por Satanás. And in the apocalyptic vision of John, Y en la visión apocalíptica del apóstol San Juan, that very new Jerusalem esa verdadera nueva Jerusalén is a new heavens and new earth,
es el nuevo cielo, la nueva tierra. And it descends out of heaven. Y desciende desde el cielo, And the righteous enter by the gates. y por sus puertas entran los justos. And outside are the wicked Y afuera están los malvados forever. para siempre. That is the religious ideal of prophecy fulfilled. Esa es el ideal religioso de la profecía cumplida. That is where God confers himself in a communion bond. Es ahí donde Dios se confiere a nosotros en un lazo de comunión, Only on a holy people. solo sobre su pueblo santo, In a holy land. en una tierra santa, In a holy federal head raised never to die. en una sola cabeza federal resucitada para nunca más morir. Any other kind of fulfillment. Y cualquier otra clase de cumplimiento So pales in comparison. se empalidece tanto por comparación That it is sub-Christian at best. que en el mejor de los casos podemos llamarla subcristiana. And can only disappoint and never satisfy. Y solamente los va a decepcionar, pero jamás satisfacer. So we all need to be amillennial. Así es que todos necesitamos ser amileniales. ¿Qué? Perdón. I'm getting tired, I'm sorry. I'm getting tired, I'm sorry. I just, in the name of the old people are here, the brothers, just, Yo, en nombre de los demás hermanos que están aquí presentes, we thank not only of the acknowledge of the theology, but the passion of the union to know and remember of the union of Christ. okay. ¿Quieren que traduzcas? Habla por usted mismo, hermano. No, que le damos muchas gracias no solo por el conocimiento teológico que nos está impartiendo, sino también por la pasión con la cual nos transmite esa unión que tenemos con Cristo. And we pray to remember all of the day we need to Christ all time in our ministers and our servant of the church. Thanks. Say it in Spanish, brother. También quiero agradecerle que necesitamos recordar en todo momento nuestra unión con Cristo, en nuestros ministerios, en nuestro servicio a la iglesia y en general, en todo momento, esa dependencia de nuestro Señor. Amén. May I just say one last kind of thing? We can do another question. Vamos a recibir otra pregunta, pero mientras tanto permíteme decir algo más. Gracias, hermano pastor, por eso. But there's an important biblical balance to maintain. Es importante mantener un balance bíblico. We must be militant to maintain our doctrinal unity. Tenemos que ser militantes en mantener nuestra unidad doctrinal And the truth of the gospel y la verdad del Evangelio in its consistently reformed expression. en su expresión consistentemente reformada. So our militancy in doctrine is necessary. Nuestra militancia doctrinal es necesaria, But at the same time, pero al mismo tiempo you must maintain your vitality debemos mantener nuestra vitalidad as Christians como cristianos in union with Christ. en unión con Cristo. There is both militancy and vitality. Tenemos que mantener ambas cosas, militancia y vitalidad, Doctrinal and experiential. doctrinal y experiencial, As you have been united to Christ. puesto que hemos sido unidos a Cristo. Paul calls it the unity of the Spirit. Pablo le llama a eso la unidad del Espíritu. Unity in the word spoken by the Spirit. Unidad en la palabra hablada por el Espíritu. Unity in the union with Christ forged by the Spirit. Unidad en Cristo forjada por el Espíritu. So that militancy in the truth De manera que la militancia y la verdad and passion for communion y la with God, pasión por la comunión con Dios en Cristo, those things must be joined together ambas cosas tienen que unirse mutuamente and
balance and qualify one another at every point. y balancearse y calificarse una a la otra en cada punto de nuestra vida. So I see that here and want to encourage it to continue. Y yo puedo ver eso en ustedes y todo lo que quiero hacer es animarlos a seguir en eso. Una pregunta más. Say it, brother. Buenas noches. Good evening, brothers. Bueno, dado que la reforma protestante en Colombia es relativamente nueva, Given that Protestant Reformation in Colombia is relatively new, ¿qué consejos podría darnos a nosotros como nuevos en esto, sí? what advice would you give to us as new ministers Para poder consolidar o solidificar las doctrinas fundamentales so that we can improve and consolidate the Reformation and doctrine y no entrar muchas veces en confusiones o en contradicciones sutiles and not to fall in subtle confusions or discussions como la que presentó hoy con respecto a lo del luteranismo such as those of the modern Lutherans y la doctrina reformada. Entonces, and that confusion between Lutheranism and Reformed doctrine. ¿qué podría aconsejar? So we would like to seek your advice in these moments for us. A couple of things come to mind as you're looking for new, possibly younger pastors to be brought up. Sabemos que seguramente ustedes están pensando en pastores nuevos que van a ir apareciendo, gracias a Dios, en Colombia. One of the first things to remind younger men about Una de las primeras cosas que necesitamos hacer recordar a nuestros nuevos pastores que van apareciendo en la iglesia de Dios. and we didn't get to talk about this, Y claro, no tuvimos tiempo de hablar acerca de ello, but union with Christ pero la unión con Cristo is a fellowship of his sufferings. es una comunión de los sufrientes. Philippians 3:10. Es lo que dice Filipenses 3:10. If you will be glorified with Christ, Si usted va a ser glorificado con Cristo, if you suffer with Christ. si usted sufre con Cristo. Romans 8:17. Eso es lo que dice Romanos 8:17. So Así que those who are aspiring to pastoral ministry aquellos que aspiran al ministerio pastoral need to avoid a triumphalistic attitude necesitan evitar una actitud triunfalista, that you will be the next Luther or que Calvin. usted va a ser el siguiente Lutero o Calvino. You are called to a life of cross-bearing and suffering Estamos llamados a una vida de llevar la cruz y una vida de sufrimiento, that analogically replicates the life experience of Jesus. que analógicamente replica la experiencia de la vida del mismo Cristo. 2 Corinthians 13:4. Segunda de Corintios 13:4. He suffered in weakness Él sufrió en debilidad during his earthly ministry durante su ministerio terrenal and now lives in y power. ahora él vive en poder. That weakness in the form of cross-bearing will be impressed upon you in gospel ministry. Esa debilidad en la forma de cargar la cruz tiene que ser impresa en nosotros en tanto desempeñamos nuestro ministerio In pastoral. the language of 2 Corinthians 4:7, Y en el lenguaje de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. you have the glory of the gospel treasure Ustedes tienen el tesoro del evangelio de la gloria in jars of clay, y está puesto en vasos de barro, so that the life of Christ might be de manifested manera que la vida de Cristo sea manifestada in your mortal flesh. en su cuerpo mortal. And the reason I tell you this, Y la razón por que les digo eso es la siguiente, leading into my second point, porque eso me conduce a mi segundo punto. becoming distinctively reformed Llegar a ser distintivamente reformados brings a special form of suffering in its compass. trae consigo una forma especial de sufrimiento también. Because as you gain clarity on why you are not Roman Catholic, Porque cada vez que usted gana mayor claridad en cuanto a por qué no es un católico romano, why you are not Lutheran, o por qué usted no es un luterano, why you are not Arminian, o por qué no es un arminiano, why you are not o por evangelical, qué usted no es un evangélico, it brings you inexorably into conflict
inexorablemente lo conduce a conflictos. And in that conflict, Y en ese conflicto you will suffer. usted va a sufrir duramente. My third point then Mi tercer punto entonces is that in that conflict, es que en ese conflicto you must be willing to lay down your life in love for the service of Christ and His church. tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida en amor para servir a Cristo. He who wants to gain his life in the world to come Porque aquel que tiene que ganar la vida en el mundo venidero must lose it for Christ's sake in tiene que perderla en este mundo por causa de Cristo. and you must love Y entonces tenemos que amar as Christ has loved you. como Cristo nos amó. The new commandment in John 13:33 through Y 34. nos dice en capítulo 13 de Juan, versículos 33 y 34. It's not love. God commanded love from the beginning of the world. El nuevo mandamiento no es amor, desde el principio Dios también lo mandó, It's to love the way I loved you. sino que es amar en la manera que yo os he amado. And what that looks like ¿Cómo se ve eso? is summarized in Philippians 2:4. Y eso es lo que está resumido en Filipenses 2:4. Each of you should count others Cada uno de ustedes debe considerar a los demás as better than himself, como superiores a sí mismos, just as Jesus, who was fully God, así como Jesús, que siendo did Dios, not consider that equality something to be prized, no consideró esa igualdad como algo al cual aferrarse, but emptied himself in the form of a servant, sino que se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo, while remaining God, siendo Dios, and loved you to the point of death on a cross. lo amó a usted hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. So, as you become more and more reformed, Así es que mientras uno llega a ser más y más reformado, as you read Calvin mientras uno lee más a Juan Calvino and Bavinck y lee a Bavinck and Voss y lee a Gerhardus Voss and Ritterboss y lee también a Herman Ritterboss and Gaffin y lee a Richard Gaffin and Cornelius Van y a Cornelius Van Til and your Westminster, y sus estándares de Westminster. you must excel in a love that suffers for the sake of Christ. Tenemos que ser excelentes en aquel amor que sufre por la causa de Cristo. So, militant for the truth, Así es que militantes por la verdad, militant in love, militantes en el amor, walking by faith in union with Christ. andando con fe en unión con Cristo. That's what you need to keep building. Eso es lo que necesitamos seguir construyendo. Amén. Okay, we're finished. Gracias. Oh amor de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir
de su pecado atroz. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable